hoy nuestro invitado es el diputado Samuel Pérez, jefe de bloque de la bancada Semilla, que nos acompaña. Estamos conversando sobre diferentes tópicos de la actualidad nacional. Ahora, diputado Pérez, interesante lo que nos comentaba al inicio de la entrevista, por ejemplo, en esto del búnker, que generó muchísimos comentarios, pero todo queda en denuncia, porque uno quisiera ver, por ejemplo, en esos anaqueles cuántos billetitos de 100 o 200 se almacenaban, ¿verdad? Pero todo queda simplemente en la denuncia y no se ve nada más. Sí, claro, pues ojalá el Ministerio Público hiciera su trabajo, hombre, porque en realidad le pusimos en bandeja de plata todos los elementos, ¿verdad? Teníamos pruebas visuales, tenemos ya las pruebas de las diferentes instituciones públicas donde no mandaron a pedir autorización para alterar el patrimonio. Incluso había una plaquita que era una confesión prácticamente de Alan Rodríguez diciendo: yo alteré el patrimonio con mis recursos, además, ¿verdad? Y eso es completamente ilegal. Ahora, ¿qué pasaría en una sociedad con una democracia mucho más robusta? Primero, inmediatamente hubiera renunciado si tuviera un poco de vergüenza e interés por sus votantes y por el pueblo de Guatemala esta persona, pero segundo, el Ministerio Público inmediatamente le hubiera dado trámite a un caso de este tipo, donde además están todas las pruebas sobre la mesa, ¿verdad? Nosotros con cierta frecuencia vamos aumentando y actualizando y ampliando la denuncia. Presentamos otra en la Contraloría General de Cuentas, es decir, hemos ido presentando diferentes elementos que confirman evidentemente que hay delitos de todo tipo, pero el Ministerio Público sigue sirviendo los intereses de la corrupción y yo creo que ahí lo va a mantener por un buen tiempo, ¿verdad? Detenido el caso. Ahora, ya que menciona el Ministerio Público, ¿qué tanto afecta la función del MP dependiendo del prisma con el que se vea la función legislativa y ejecutiva? Muchísimo, muchísimo, porque en realidad este no es un Ministerio Público que sea, digamos, adversario ideológicamente. Lo que pasa es que es una fiscal que es enemiga del pueblo de Guatemala, directamente, ahí no hay ninguna duda. Y lo que está haciendo es intentando socavar cualquier fundamento de democracia que existe. Entonces, antes lo que pasaba en el Congreso es que venían los diputados y con dinero del Ejecutivo pagaban los votos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora el Ministerio Público lo que hace es que los llama y trata de evitar que voten por cosas que son de beneficio para el pueblo de Guatemala. Pero esas amenazas no deberían estar sucediendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el Ministerio Público llame a un diputado para decirle: mira, no vayas a votar por esto o no votes por esta planilla para la Junta Directiva, que fue lo que nos pasó, porque si no te vamos a inventar un caso, ¿verdad? Eso es completamente antidemocrático, ¿verdad? Esas son prácticas primero golpistas, digamos, que siguen manteniendo los impulsos de intentar tumbarse al Ejecutivo, pero por otro lado autoritarias, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que queremos ya librarnos, ¿verdad? Eso fue lo que defendió la gente en las calles, ¿verdad? Yo creo que no hay que perder de vista que hay una gran enemiga del pueblo de Guatemala que se llama Consuelo Porras. Ahora, ¿por qué es difícil que ella renuncie o que sacarla del MP? Porque está blindada por ese artículo 14 de la ley orgánica que dejó la señora Tel Maldana. Sí. Pero no hay otro motivo de causales para que fuera destituida. Incluso hace 2 días el presidente Arevalo mencionaba que se está pensando en una consulta popular. Entonces uno pensaría, tendríamos que llegar a tanto, ¿verdad? Pues solamente por un funcionario. Hay diferentes vías, ¿verdad? Está la parte de la reforma desde el Congreso, ¿verdad? Hay algunas iniciativas ahí que se podrían discutir. Yo no descarto esa alternativa. Otra es precisamente la que le preguntaban ayer al presidente, que era la consulta, que tampoco hay que descartarla. Sin embargo, hay que encontrar la vía que sea digamos, legalmente más correcto y blindado para que la decisión y la ruta que se elija finalmente nos dé como resultado, primero, que salga Consuelo Porras del Ministerio Público, que le está haciendo muchísimo daño a Guatemala, pero por otro lado, que se empiece a fortalecer la institución, ¿verdad? El Ministerio Público igual es muy importante para la persecución penal y para el combate a la corrupción y el crimen en general. Si está cooptado por criminales, pues es imposible que avance. Por eso no pasan los casos de Vamos, por eso las denuncias que hay sobre el robo de los recursos que existían del pasado, pues también están ahí estancados, ¿verdad? Pero debería ser un instrumento más dentro del combate a la corrupción. Ahora, ¿qué seguridad podría tener el ciudadano diputado Pérez con el hecho, pongamos en el hipotético caso que lograran sacudirse a la fiscal general? Obviamente es el presidente Arevalo, dentro de la terna que aún queda, sí, el que tiene que elegir a su sustituto. ¿Cómo podríamos nosotros pensar de que no va a empezar el actual gobierno a acaparar esos centros de poder? Sí, bueno, en realidad yo creo que hemos visto las muestras del presidente. Es una persona de vocación profundamente democrática y de hecho una posición tanto del gobierno como del partido como de la bancada Semilla en el Congreso es que nosotros no tenemos el enfoque de persecución penal como la ruta para poder combatir la corrupción, sino que más bien es un enfoque de políticas públicas. La persecución penal tiene que darse, ¿verdad? Pero cuando hay hechos criminales que son verdaderamente denunciables. Ahora, no se trata de venir y meter a la cárcel a todo el mundo, ¿verdad?
eso es lo que no queremos que suceda. Ya hemos visto cómo el péndulo gira de un lado a otro y en realidad no sale ganando nadie, y al final de cuentas las estructuras de corrupción no cambian con persecución penal, cambian con políticas públicas y reformas legales estructurales, ¿verdad? Entonces, nuestra vocación es democrática y una persecución de ese tipo no es democrática. En una entrevista que usted ofreció al diario español El País, usted mencionaba, entre otras cosas, que los indicadores de pobreza siguen aumentando, el desempleo también, la falta de oportunidades y la migración. ¿Cómo incidir o cómo están ustedes incidiendo desde el Congreso de la República para tratar de cambiar esa tendencia en los indicadores sociales? Bueno, en realidad el Congreso no es el espacio necesariamente ideal para aplicar políticas públicas en general, pero tampoco necesariamente relacionadas con combate a pobreza extrema, desigualdad. Hay alguna legislación que puede ayudar a combatir estructuralmente algunos de esos problemas. La ley de competencia, para mí, que puede lograr algunas cosas importantes. No es, digamos, la solución a todos los males económicos del país, pero cambia ciertas dinámicas económicas y de poder de mercado. Y yo creo que eso ayuda a generar mejor clima de negocios y reduce brechas entre emprendedores, grandes empresas, genera reglas claras para todo el mundo e iguales para todos los que compiten. Lado, hay políticas públicas que sí se están aplicando. Justo hoy el Ministerio de Desarrollo Social está en Huehuetenango haciendo la presentación de cuál va a ser la estrategia multisectorial de combate a la pobreza extrema, entre otros indicadores sociales. Y yo creo que precisamente tiene que ser desde las políticas públicas que se combatan estos flagelos, ¿verdad? Ahora, y hablando de su profesión, licenciado Pérez, usted es economista. ¿Qué línea de pensamiento económico tiene? Yo soy socialdemócrata, ¿verdad? Yo creo que el mercado tiene que funcionar, ¿verdad? Yo creo que puede ser muy eficiente siempre y cuando se corrijan algunas imperfecciones, pero que el Estado también tiene que estar presente para garantizar derechos de todas las personas, ¿verdad? ¿Estado-mercado? Sí, yo creo que tiene que haber una interrelación entre ambos. El mercado puede funcionar hasta donde se necesita que se garanticen derechos. Un caso, tal vez para ponerlo con un ejemplo muy concreto, ¿verdad? Es las medicinas, ¿verdad? Yo creo que las medicinas no tienen que ser consideradas como un bien de mercado y nada más, ¿verdad? Porque si una persona padece una enfermedad y no tiene capacidad económica para comprar una medicina, ahí es donde tiene que estar el Estado presente para proveer donde se necesita, porque es un derecho a la salud. Ahora, si una persona no tiene para comprar un helicóptero, pues bueno, ahí no debería estar el Estado para suplir esa necesidad porque no es un derecho necesariamente. Pero en medicina sí, en temas relacionados con educación, con salud, con acceso a tecnología, por ejemplo, ese tipo de cosas que son derechos, ahí debería estar el Estado presente. En eso de la ley de competencia, algunos sectores critican precisamente la postura suya en relación al sector económico organizado en Guatemala, que incluso usted lo ha dicho a nivel nacional e internacional. Y salió antes de en la campaña electoral aquello de un futuro sin CACIF. ¿Por qué esa animadversión al sector privado organizado? Sí, específicamente esa consigna no es nuestra, ¿verdad? Pero, sin embargo, sí hay temas que yo creo que hay que tener un debate social al respecto, ¿verdad? Y por lo menos mi posición y la de mi bancada es que hay que hacer una revisión sobre el modelo corporativista, ¿verdad? En donde CACIF es un caso, ¿verdad? Pero hay otros grupos organizados dentro del Estado que no ocupan espacios de toma de decisiones que fueron ganados democráticamente, ¿verdad? Puestos en juntas directivas, en la Junta Monetaria, en todos lados, ¿verdad? Hay más de 50 instancias en donde están presentes, pero también está el Colegio de Abogados, por ejemplo, está la Universidad de San Carlos, ¿verdad? En ocasiones. Hay otros gremios que están dentro de juntas directivas del Estado que responden a un modelo corporativista, ¿verdad? Que no es democrático. De hecho, el corporativismo es una herencia del fascismo, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde no deberíamos continuar con ese tipo de estructuras, ¿verdad? Yo aparecer un grupo organizado de la sociedad, ¿verdad? No importa cuál sea, pero lo que no debería hacer es tener garantizados espacios que no fueron democráticamente ganados si es para tomar decisiones que nos afectan a todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que ese modelo hay que revisar. ¿Y esta ley de competencia, se menciona cuál? Porque hay creo que 3, 4 propuestas, ¿verdad? Ahí sí hay como 6, pero nosotros avanzamos con la más reciente, que era la más moderna, y la que nos permite hacer enmiendas fáciles de consensuar para poder garantizar una buena ley de competencia, una buena autoridad de competencia. ¿Qué privilegios estaría quitando esta bueno, todas las imperfecciones del mercado, que son carteles, ¿verdad? Que son oligopolios, que son monopolios, o más bien que son prácticas de este tipo y que afectan al mercado o a la economía y que no la hacen eficiente, o que generan distorsiones o desigualdades. Pero, de nuevo, ¿verdad? Veamos el caso de las medicinas.
Con las medicinas en Guatemala pagamos hasta 300% más el precio de lo que pagamos, de lo que pagan en El Salvador, en México, o en Francia o en Europa, ¿verdad? Porque en realidad el problema es que aquí hay un cartel. ¿Y eso qué significa? Que todas las empresas de medicina, las grandes, digamos, cadenas farmacéuticas, tienen una tabla de cuál es el precio que van a cobrar por cada medicamento. Entonces, si uno va a una farmacia y compra, qué sé yo, una aspirina y va a su competencia, cobran exactamente el mismo precio, ¿verdad? Sí. Eso, y se supone que son competencia. Deberían tratar de mantener precios diferenciados para que le compren más a una y no a otra. Pero aquí no hay competencia. Lo que hay es un cartel. Entonces se ponen de acuerdo y cobran lo mismo. Esas prácticas desaparecen con una ley de competencia. Ahora, diputado Pérez, sáquenos de una duda. Se cuestiona que usted tiene excesivo protagonismo dentro de su bancada, 23 diputados. ¿Es esto cierto o es que les falta colmillo político a los 22 restantes integrantes? Ninguna de las dos es cierta, ¿verdad? Yo diría, hay un rol que a mí me delegó la bancada democráticamente a lo interno, que es la conducción, que es la jefatura de la bancada, ¿verdad? Eso fue una elección y eso lo elegimos siempre dentro del bloque. Sin embargo, yo creo que vamos a ir viendo, depende de los temas, diferentes rostros del bloque para diferentes momentos, ¿verdad? Como decía antes, para el tema electoral está mi colega José Carlos Sanabria, que es una autoridad en el país sobre el tema electoral, sobre el tema ambiental. Hemos visto diferentes diputados de la bancada incidiendo. Estaba la ahora ministra de Ambiente, ella estaba liderando un proceso de discusión sobre ley de aguas, por ejemplo. Vemos temas sobre el presupuesto, está viéndolo mi colega Román Castellanos. Es decir, hay diferentes diputados que ocupan su tiempo dedicándose a actividades particulares sobre temas específicos. Ahora, se cuestiona que en el Congreso actual no hay agenda legislativa. ¿Está usted de acuerdo con eso o sí existe? No, para nada. Yo diría que hay una agenda muy clara de beneficio al pueblo de Guatemala y varias de esa agenda se ha ido aprobando durante estos últimos meses, ¿verdad? Hay una clara visión sobre el tema de salud, ¿verdad? Eso es lo que más generó consensos en el momento de discusión. Por ejemplo, aprobamos la ley de trasplantes, la de atención integral del cáncer, está en tercer debate ya la ley de vacunación. Es decir, hay una agenda de salud muy clara que ha generado consensos en el Congreso. La agenda económica también, ¿verdad? Ahí está la ley de competencia que va avanzando y de hecho ha generado una dinámica de participación, yo diría, de todos los bloques legislativos. Yo creo que esa ley puede pasar con 110 votos, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que hay un consenso amplio respecto a esa iniciativa y fue un tema de agenda legislativa que nos sentamos a ver previo incluso al 14 de enero, ¿verdad? Entonces yo diría que sí hay una agenda legislativa. Ahora, ¿qué está pasando en el Congreso, por ejemplo, con esto de la alianza oficialista que se debilitó? Y le pongo el ejemplo de la ley, estado de excepción, de calamidad. Bueno, el estado de calamidad yo creo que sí tenemos que reconocer que hubo errores de parte nuestra, ¿verdad? De comunicación al interno. Tuvimos muy poco tiempo para poder tratar de llegar a acuerdos sobre el estado de calamidad. Habían posiciones de legítimas dudas de parte de varios bloques en el Congreso con quienes tenemos una alianza y yo creo que eso es normal, ¿verdad? De hecho, no debería ser una imposición un tema como un estado de calamidad como pasaba antes, ¿verdad? Con Yamatei el primer año tuvo 9 estados de calamidad en 12 meses. Eso no debería ser así. Lo que pasaba es que ahí no habían controles de nada. Este estado de calamidad era distinto, ¿verdad? Porque tenía controles de rendición de cuentas, no había dinero para el negocio para nadie, absolutamente. Y a lo mejor algunos diputados que estaban acostumbrados a eso no les gustó esa parte y decidieron posicionarse en contra. Pero no era la mayoría. La mayoría yo creo que tenían dudas legítimas. Pero yo creo que hay que ir viendo el Congreso con cada iniciativa de ley, con cada tema que se discute, como un tema aislado y no como, digamos, una planadora que va a pasar solo porque lo manda el presidente. Eso ya no existe, ¿verdad? Eso no es democrático. Ahora, ¿cómo entender a Samuel Pérez, diputado en la 9ª legislatura, protestando, precisamente criticando los estados de calamidad porque era dinero que se robaban, que no rendían cuentas, y la postura del actual Samuel Pérez en ese sentido? Es que es diferente darle un estado de calamidad primero que no tenía justificación a Yamatei, que iba a controlar un grupo de criminales, a dárselo a un presidente que claramente está comprometido con combatir la corrupción. Pero no es simplemente buena fe y un cheque en blanco, sino que además, que es lo que a lo mejor nos faltó explicar un poco con más detalle, es que tenía un montón de candados que evitaban que se utilizara discrecionalmente los recursos públicos. Ya no era un cheque en blanco, ¿verdad? Antes no les importaba ni siquiera si habían procesos de rendición de cuentas en los estados de calamidad o no. Aquí el Ministerio de Finanzas se puso en 12 horas a hacer un listado de cuáles iban a ser las condiciones para la aprobación
utilización de fondos, para la utilización del gasto, etcétera, ¿verdad? Entonces eso le blinda completamente, no solo al presidente del Ejecutivo, sino que a cualquier funcionario que hubiera querido hacer negocio con el estado de calamidad para evitar que eso sucediera, ¿verdad? Eso no pasaba en los 20 estados de calamidad que tuvo Yamatei, ¿verdad? Por ejemplo. Ahora, ¿y cuál es su nivel de influencia en la Junta Directiva, diputado Pérez? ¿Su nivel de influencia dentro de la Junta Directiva del Congreso? ¿Se dice que usted es el poder detrás del trono? ¿Usted es el que articula agendas y lo que suceda? Bueno, yo y mi bancada en general, con la bancada Semilla, tenemos una muy buena relación con la Junta Directiva, ¿verdad? Nosotros creemos que ahí hay personas que tienen vocación democrática, que compartimos visión. En ocasiones tenemos algunas reuniones junto con otros jefes de bloque para discutir cuál podría ser una ruta de agenda de la semana o de los próximos días, pero en realidad la Junta Directiva, pues yo creo que funciona con suficiente autonomía. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.